inauguran en Santiago de Cuba moderno laboratorio de virología y biología molecular que prestará servicios en la región oriental del país. Agradece Bruno Rodríguez Parrilla declaraciones emitidas por obispos católicos de los Estados Unidos a favor del mejoramiento de las relaciones bilaterales con Cuba. Ya comenzamos con las informaciones. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, evocó el pensamiento humanista del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En su cuenta en la red social Twitter, Díaz-Canel escribió: Fidel vive, todo lo que se haga por los demás, todo lo que se haga por otros pueblos, todo lo que se haga por la humanidad es lo que puede dar sentido a la vida de un revolucionario. Es lo único que nos permite poder sentirnos miembros de la familia humana. Fidel pronunció estas palabras durante la clausura de la sexta cumbre de los países no alineados, efectuada en el Palacio de Convenciones el 9 de septiembre de 1979. En esa cita se analizaron los problemas importantes y más urgentes de la población mundial en aquel entonces. Hoy se realizó un análisis de contingencia sobre el sistema eléctrico nacional y su déficit para la generación térmica. En el encuentro participaron el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, el integrante del secretariado del Comité Central del Partido, Félix Duarte Ortega, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, y el ministro de Energía y Minas, Libana Ronte Cruz. El primer ministro llamó a buscar soluciones, a implementar innovaciones y a aprovechar los recursos disponibles en el país para resolver las averías en el menor tiempo posible. Más detalles sobre este tema se ofrecerán en las próximas emisiones de Canal Caribe y el noticiero estelar. El miembro del Buró Político y secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, y el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, viceprimer ministro de la República de Cuba, dejaron inaugurado un moderno laboratorio de virología y biología molecular en Santiago de Cuba. Al mismo tiempo, analizaron con militantes de la provincia la instrumentación de los conceptos y directrices del 8º Congreso del partido. Estas son imágenes exclusivas al interior del moderno laboratorio de virología y biología molecular de Santiago de Cuba, que acaba de ser inaugurado tras una remodelación capital. En unas 24 horas, 3.500 muestras de PCR se pueden procesar aquí en tiempo real para el diagnóstico de pacientes con coronavirus. El miembro del Buró Político y secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, junto al comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, viceprimer ministro de la República, hicieron presencia en estos predios para la oficialidad de la apertura ante galenos involucrados en la obra. Todo esto queda muy lindo. Es esto un aliciente científico en medio de la pandemia de COVID-19, ya que la institución cuenta con una capacidad instalada para llegar a procesar 4.000 muestras de PCR y posee el equipamiento necesario para realizar conteo de CD4 y analizar carga viral a pacientes que conviven con el VIH. Ello permite evaluar la respuesta terapéutica de personas infectadas a los antirretrovirales. En el intercambio con los visitantes, los especialistas de la salud aseguraron que cuentan con la tecnología necesaria para la determinación molecular de infecciones de transmisión sexual y la realización de estudios confiables y de calidad en pacientes con enfermedades oncológicas. El flamante laboratorio, ubicado en la carretera de la autopista, muy cerca de la Facultad de Medicina número 2, tiene condiciones de vida y trabajo excepcionales para sus 145 trabajadores y deviene un centro docente de referencia. Un laboratorio que tiene una responsabilidad asistencial, pero tiene un compromiso también investigativo, docente, y va a tributar al propio desarrollo de la salud pública de Santiago y de la región oriental. Y se convierte también en una gran oportunidad para seguir desarrollando recursos humanos en esta área, que realmente Cuba tiene una experiencia de hace unos años, pero esto es una etapa superior que realmente pone al sistema provincial
de Santiago y de la región oriental en mejores condiciones y se convierte en una fortaleza del Sistema Nacional de Salud. Durante su recorrido por la ciudad héroe, Morales Ojeda, con la compañía de las máximas autoridades del territorio santiaguero, hizo presencia en la planta de producción envasado de oxígeno para felicitar a sus trabajadores en nombre de la máxima dirección del país. Ellos fueron capaces de producir más de 565.000 litros de oxígeno líquido, superando con creces lo planificado. Además, envasaron 35.000 cilindros de oxígeno medicinal y aportaron más de 210.000 litros de nitrógeno líquido desde la paralización por reparación de la planta Oxicuba a finales de mayo. En la sede del partido provincial, Morales Ojeda y su equipo de trabajo analizaron la instrumentación de los conceptos y directrices del 8º Congreso del partido. El dirigente enfatizó en el reforzamiento en la atención a la población por parte de los militantes de la organización, que no solo debe hacerse con seriedad desde una silla institucional, sino hacia el interior de las comunidades. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba mantiene aún elevadas cifras diarias de casos positivos y fallecidos por COVID-19 y muestra de ello es el reporte de esta jornada que acumula 7.747 nuevos confirmados y 89 decesos debido a complicaciones con la enfermedad. El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, reiteró la necesidad de cuidar los grupos más vulnerables. Las autoridades sanitarias insisten en que aún son cifras muy elevadas, por lo que es vital adoptar todas las medidas para cortar la transmisión del virus. Cuba, con 98.463 pacientes ingresados en estos momentos, de los cuales 55.036 son sospechosos, 4.214 están en vigilancia y nuevamente una cifra elevada de casos confirmados, 39.213, que si bien podemos decir que son 416 menos que los informados ayer, pero no tenemos la menor duda que es una cifra muy elevada. El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que se atienden en las salas de terapia intensiva de los diferentes hospitales del país más de 400 pacientes y continúa el predominio de la transmisión autóctona como una de las características del actual escenario epidemiológico. 7.718 de los 7.747 pacientes que se diagnosticaron ayer como consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro país. 29 personas que arribaron recientemente a Cuba se confirmaron con COVID-19. Las autoridades sanitarias reiteran la importancia de cuidar los grupos más vulnerables, dentro de ellos los menores de 20 años. 1.673 en edades pediátricas, 18 años y menos de edad. Realmente una cifra muy elevada. Y todavía lo que es más llamativo en este grupo de edad, 121 menores de 1 año y 66 menores de 6 meses. Y de esos 66 menores de 6 meses, nuevamente un número de recién nacidos, estamos hablando de 6 que se diagnostican en el día de ayer. Los especialistas reiteran que solo con el apoyo de todos podríamos revertir el escenario epidemiológico actual, caracterizado por la circulación de variantes genéticas del virus más agresivas. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba trabaja en la conservación de su flora y fauna. Más adelante en este noticiero conocerán de un proyecto científico que implica a varias instituciones del país vinculadas a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La periodista Gladys Rubio ofrecerá los detalles. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció en Twitter las declaraciones emitidas por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos a favor del mejoramiento de las relaciones bilaterales con Cuba. En la red social, el jefe de la diplomacia comunicó que sostuvo un cordial intercambio con el cardenal estadounidense Sean Patrick O'Malley, arzobispo de Boston, y agradeció también los pronunciamientos de la Conferencia de Obispos Católicos del país norteño a favor de la mejoría de las relaciones entre ambas naciones. En el encuentro, Rodríguez Parrilla ofreció una actualización de la situación y los planes de la mayor de las Antillas en diversas esferas.
También abordó los resultados positivos de las vacunas cubanas y el impacto negativo del bloqueo económico estadounidense, recrudecido en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Buenas tardes. Veamos qué trasciende hasta este minuto en el acontecer internacional. En Brasil, grupos indígenas forman patrullas para impedir la deforestación de la Amazonía. Se llaman a sí mismos guardianes de la selva. Son las tribus indígenas de la Amazonía de Brasil que, ante la ausencia de voluntad del gobierno para combatir la deforestación, patrullan sus propias tierras para evitar que madereros, mineros y ganaderos invadan su territorio del que dependen para su alimentación, hábitat, salud y cultura. El patrullaje se realiza a pie y ocasionalmente en botes y motocicletas. Los indígenas monitorean constantemente cualquier signo de actividad ilegal, desde maquinaria abandonada hasta otros indicios de tal activa. En esta ocasión, el equipo encontró un puente hecho para que los madereros puedan entrar en el territorio indígena. Sin herramientas suficientes, tienen que quemar la mitad de los troncos para derrumbar el puente. La actividad forestal ilegal en Brasil tiene una larga historia, pero la situación se ha deteriorado con la llegada al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro. Según las últimas estadísticas, tan solo en la primera mitad del 2021, casi 900.000 acres de selva tropical fueron arrasados. Precisamente en una entrevista concedida a la cadena Hispan TV, el analista de temas internacionales Aníbal González comentó el juicio del Supremo Tribunal Federal de Brasil sobre la aprobación de una ley llamada Marco Temporal que definirá la vida de los pueblos indígenas y el futuro de la demarcación de sus tierras en el país sudamericano. Si se aprobara ese marco temporal, indudablemente sería muy perjudicial, no solamente para las comunidades indígenas, sino también para el medio ambiente. Porque lo que está aquí en juego es mucho territorio que debería de ser conservado totalmente, lo que el señor Bolsonaro en este momento no quiere de ninguna manera aceptar. Ya desde hace tiempo, ya desde mucho tiempo atrás, se viene reduciendo cada vez más el territorio indígena. Esto comienza en la dictadura militar de Brasil en 1964 al 83, donde fueron prácticamente llevados a una tercera parte de su territorio. Entonces, si se mantiene ese documento que se firmó en 1988, indudablemente los indígenas pierden mucho territorio, el medio ambiente pierde muchísima vida también, y los únicos que ganan son las grandes empresas, las madereras, las ganaderas y los plantadores de soya. Continuamos en esta región de América Latina, pues en su reciente informe la Fundación Paz y Reconciliación Pares revela que cada 4 días una persona muere por violencia electoral en Colombia en la antesala de las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año. La ONG alerta sobre el riesgo de un incremento a medida que aumenta la campaña electoral. De acuerdo con el estudio, entre el 13 de marzo y el 23 de agosto se registraron 29 hechos violentos que dejaron 6 muertos y 30 amenazados. Mientras que en las elecciones locales y regionales del año 2019, la violencia electoral dejó 230 víctimas en 177 hechos ocurridos. En el 72,4% de los casos, los responsables de los ataques o amenazas no fueron identificados por las autoridades, mientras que el 27,5% restante fueron cometidos por grupos criminales asociados con el narcotráfico que surgieron de los antiguos escuadrones paramilitares de derecha, según indica el estudio. En otros temas, al menos 18.000 civiles yemeníes perdieron la vida o resultaron heridos por ataques aéreos liderados por Arabia Saudí desde marzo del 2015. Así lo informó un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, quienes también dieron a conocer que el pueblo yemení ha sido objeto de unos 10 ataques aéreos por día. De hecho, en su informe enviado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un total de más de 23.000 incursiones aéreas fueron efectuadas contra Yemen desde el comienzo de la brutal campaña de Arabia Saudí y sus aliados en el año 2015. La agresión y el bloqueo impuestos por el Reino Árabe han convertido a Yemen en un infierno. El ejército yemení ha podido resistir y desarrollar sus capacidades militares de manera que ya es capaz de disuadir la agresión saudí, responder a sus crímenes y hasta golpear los objetivos militares y vitales de los agresores.
Y la República Popular Democrática de Corea celebró este 9 de septiembre el aniversario 73 de su fundación. La Agencia Central de Noticias de Corea informó que el líder de la nación, Kim Jong-un, subió a un podio para saludar a los soldados que participaron en el desfile militar. La periodista Irma Shelton nos trae más detalles. Despachos de agencias oficiales del país señalan que junto a las tropas uniformadas y vehículos militares, también desfilaron personas con nuevos trajes de protección, miembros de la fuerza especial creada para contrarrestar la propagación de la COVID-19. Sin hacer muestra de misiles y conservando un perfil bajo, Corea del Norte celebró en las primeras horas del jueves un desfile militar con motivo del 73 aniversario de su fundación. En esta edición, Pyongyang se abstuvo de enviar mensajes a Washington o Seúl y redujo la dimensión del evento en comparación con otras ocasiones, como muestran las imágenes de la cadena KCTV. Esta vez, las palabras centrales estuvieron a cargo del secretario del Partido de los Trabajadores de Corea, Ri Il-hwan, quien reafirmó que su país defenderá la dignidad y los intereses fundamentales del pueblo sobre el principio de autosuficiencia y autodesarrollo. La República Popular Democrática de Corea se fundó el 9 de septiembre de 1948 bajo la guía de Kim Il-sung, considerado padre de la nación. Desde la redacción internacional, Irma Shelton Tacé. Y con esta información me despido. Continúe con nuestra emisión. Volvemos con temas del acontecer nacional. La empresa agropecuaria La Cuba en Ciego de Ávila marcha en pos de la sostenibilidad alimentaria, dando impulso a sus principales renglones productivos a pesar de las limitaciones económicas y la presencia de la COVID-19. En tierra avileña, los campesinos pertenecientes a la empresa de cultivos varios La Cuba se adentran desde horas tempranas en el surco para sacar provecho de sus rojizos suelos y aumentar los niveles productivos, diversificar renglones tanto para la economía nacional como familiar. La Cuba sigue creciendo. Ahora tenemos un plan de llegar a 3.000 hectáreas de riego por goteo. En este momento tenemos 800 hectáreas de riego por goteo montado en plátano y la inversión no se detiene. Estamos contratando otra vez más sistemas para llegar a estas 3.000 hectáreas. ¿Por qué las 3.000 hectáreas? Bueno, el abastecimiento de la capital, al turismo y a la industria para la pulpa de la compota. O sea que el crecimiento, aunque es un poco lento por la situación, se sigue creciendo en la Cuba. En el caso del plátano, en el caso de los granos, bueno, pues de las 2.600 hectáreas de Marabú, ya buldoceamos la mitad. Hay 13 máquinas montadas con 819 hectáreas abajo de máquinas y esperamos ya próximamente que entren más máquinas eléctricas de riego para seguir incrementando y llegar a las 2.600 hectáreas, sembrar el frijol, a rotarla con maíz. Muchas son las proyecciones de trabajo que implementa el sector agrícola en la provincia, reto que asumen con orgullo y sentido de pertenencia. Y la otra es crecer ya en volúmenes de siembra de papa. La empresa va a sembrar más de 500 hectáreas de papa este año, que era el récord histórico de la Cuba, sembrar 500 hectáreas, vamos a sembrar más de 500. Sembrar buena cantidad de frijol, sembrar maíz híbrido transgénico, 350 hectáreas, vamos a sembrar ahora de híbrido transgénico, seguir creciendo en frutales y en hortalizas. Detrás de ese resultado, en franco crecimiento, no hay más milagro que el de jornadas intensas a la saga de los bueyes, surcando suelos o sembrando viandas y hortalizas que en las condiciones actuales se tornan estratégicos para la nación. Desde Ciego de Ávila, Yacel Díaz Drago, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En su etapa final se encuentra un proyecto científico que contribuirá a trazar estrategias de conservación de la flora cubana. La investigación, dirigida por el Herbario Nacional del Instituto de Ecología y Sistemática, cuenta con la participación de especialistas del Jardín Botánico Nacional, del Centro de Áreas Protegidas y de expertos cubanos vinculados a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Una edición actualizada de la lista roja de la flora de Cuba será uno de los más importantes resultados de un proyecto que evalúa el estado de conservación de especies de la flora cubana, investigación fundamental para enfrentar la pérdida de la diversidad biológica.
Ejemplos de la investigación resultaron la majagua negra y el ébano negro como especies en peligro de extinción, ya que la tala indiscriminada y la desaparición de sus hábitats han reducido notablemente sus poblaciones, según explica esta investigadora del Instituto de Ecología y Sistemática. La información es útil para establecer prioridades de conservación, estrategias para el manejo de las especies más amenazadas e identificar las áreas protegidas prioritarias. Un amplio trabajo de campo acompañó a este proyecto para categorizar, localizar especies de plantas y determinar en qué número y bajo cuáles amenazas están en la naturaleza cubana. Este proyecto ha permitido actualizar el conocimiento relacionado con el estado de conservación de la flora cubana, que con más de 7.000 especies se considera la más diversa del Caribe insular. Con datos del presente, el proyecto responde a la política ambiental nacional de evaluar el estado de conservación de la flora en el archipiélago, para que resulten certeras las estrategias de protección de la biodiversidad. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hemos tenido muy poca lluvia en el territorio nacional. Los acumulados son poco significativos, lo decíamos ayer, la influencia anticiclónica se refuerza sobre el país. En la imagen, no sé si es visible todavía, Larry, un huracán que, fíjense, ya está cruzando por el este de la Bermuda. Le dejará un mar de viento muy fuerte, inundación posible y algunas lluvias, aunque el centro del sistema marcha bien alejado de la isla. También ayer la tormenta tropical Mindy, la 13ª de la actual temporada ciclónica, afectó el sur de los Estados Unidos, ya se aleja por el sur de la Carolina como una depresión tropical. Ambos sistemas no han afectado territorio nacional, que continuará bajo influencia anticiclónica. Pueden observar en esta imagen de satélite muy poca nubosidad sobre el país y en esta más ampliada algunos nublados altos que están llegando al extremo occidental. Sin embargo, la mayor probabilidad de lluvia continúa estando en localidades del interior y hacia el sur de las provincias. En el pronóstico vamos a tener una tarde parcialmente nublada, llegará nublado en ocasiones. Fíjense, en zonas de la costa norte occidental, pudiera el interior aquí de Mayabeque, Matanzas, tener alguna lluvia también, y hacia el oriente más baja la probabilidad de lluvia, aunque puede llover, fíjense, en Granma y también en la provincia de Guantánamo. En la noche disminuyendo la nubosidad en todo el territorio nacional. Claro, algunos residuos de la convección pudieran dejar el cielo parcialmente nublado en el sur oriental. Temperaturas máximas hoy con valores en el entorno, bueno, ya de 32, 34 grados Celsius, occidente, centro del país, superiores en el oriente, donde puede llegar incluso a 36 grados en la provincia de Granma. En la noche los valores de temperaturas elevados, 24 o 27 grados, ¿por qué no? Pudiera llegar a 28 grados en alguna localidad del interior y de la parte oriental. Los vientos variables débiles en todo el territorio nacional, y en el mar todavía vamos a tener poco oleaje en ambos litorales orientales. En el resto, la mar tranquila. En resumen, mis amigos, poco cambio, baja la probabilidad de lluvia, que estará concentrada en localidades del interior y sur de casi todo el territorio nacional. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz. También que se cuiden mucho y mantengan el aislamiento. Muy buenas tardes. Y el regreso de los estudiantes de preuniversitario a las aulas será de manera escalonada en función de la estrategia de vacunación concebida para esas edades. En declaraciones a nuestro noticiero, el director nacional de esa enseñanza informó cómo trabajarán estas instituciones educativas al regresar a la tan esperada presencialidad. Los estudiantes de 12 grados serán los primeros de ese nivel educativo en regresar a los preuniversitarios. Estos jóvenes, que ya empezaron su proceso de inmunización con la vacuna Abdala, deberán volver a la presencialidad a principios de octubre. El regreso a la presencialidad en nuestras instituciones educacionales será de manera escalonada, de manera flexible y de manera sistemática. Por lo tanto, para el caso de 12º grado, que existe una proyección de reanudación de las actividades presenciales a partir del 4 de octubre, nosotros hemos diseñado que una vez que inicien estas actividades en nuestras instituciones educacionales, estaremos trabajando de lunes a viernes en la sesión de la mañana, 5 turnos de clase
diario. El director nacional de preuniversitario precisó que en estos momentos los estudiantes de 12 grado trabajan los contenidos de 7 asignaturas a través de las actividades televisivas. Así lo harán durante estas semanas hasta su regreso a las instituciones docentes, donde darán continuidad al curso. Se han diseñado 16 semanas para el cierre del grado 12 y como mismo nosotros aplicamos el curso anterior, hemos defendido y se nos ha aprobado también desarrollar 4 semanas lectivas para la preparación intensiva de nuestros estudiantes con vista a los exámenes de ingreso a la educación superior. Por su parte, a partir de la estrategia de vacunación, los alumnos de los grados 10º y 11º deberán retomar la presencialidad en el mes de noviembre. Al referirse a cómo trabajarán estos grados al regresar a las aulas, puntualizó. Hemos diseñado que estos grados trabajarán 3 sesiones por semana, recibiendo 6 turnos de clase diario. Nosotros, como fue dado a conocer, tenemos una estrategia general, incluso concebida para un escenario o para el escenario más complejo. Por lo tanto, hemos previsto que 10º grado trabaje siempre en la sesión de la tarde, los lunes, los miércoles y los viernes, 6 turnos de clase, y en el caso del 11º grado, o sea del 11º grado, estaría trabajando los martes y los jueves en la sesión de la tarde y los sábados en la sesión de la mañana. Precisó que aun cuando este es el diseño general, cada institución educativa adecuará sus procesos de acuerdo a sus características. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y a tono con este tema, Cuba prioriza actualmente la confección de uniformes escolares, un encargo de máxima prioridad al cual responden los trabajadores de la industria textil en Camagüey, empeñados en producir prendas para todos los niveles de enseñanza del Ministerio de Educación. El sonido de las máquinas eléctricas operadas por avesadas costureras y manos laboriosas entrenadas para asumir varios diseños saltan a nuestra vista en la fábrica de camisas de Camagüey, que en estos momentos produce uniformes para la educación primaria. En un horario que hemos ajustado de 7 de la mañana a 2 de la tarde, estamos llegando a sacar hasta 500 unidades, solamente con 12 costureras. Estas 500 unidades van con la calidad requerida, pactadas por el cliente. ¿Tienen toda la materia prima necesaria? Sí, como no, tenemos la materia prima garantizada para todo este año e inicio del año que viene. Con una fuerza de trabajo que solo alcanza el 50% debido a las restricciones que hoy impone la COVID-19, el colectivo centra sus esfuerzos para cumplir en tiempo las contrataciones realizadas con el Grupo Empresarial de Comercio Interior de La Habana y del propio territorio agramontino. Hoy estamos haciendo una parte del uniforme, estamos haciendo camisas y blusas de primaria, la enseñanza que comienza y que se incorpora al nuevo curso escolar, porque hay cambios de diseño. Tenemos un plan de 69 millones de prendas. La respuesta del personal es decisiva. Tenemos el compromiso de trabajar las horas necesarias para garantizar la producción del uniforme escolar de los niños y tener una calidad máxima para cuando lleguen a las manos de los estudiantes queden en buena calidad. Estamos poniéndole mucho empeño a este uniforme, ya que se cambió el modelo de las camisas y llevan una calidad más específica. Como parte del encadenamiento productivo que permite disminuir costos, la industria textil emplea en sus confecciones materia prima nacional con una calidad certificada durante años y el deseo que cuando abran las escuelas, nuestros estudiantes puedan usar un nuevo uniforme. Desde Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y acabamos de conocer que el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la mañana de este jueves, recibió a su eminencia el cardenal Sean Patrick O'Malley, arzobispo de la Arquidiócesis de Boston, quien realiza una visita a nuestro país por invitación del arzobispo de Santiago de Cuba, el monseñor Dionisio Guillermo García Ibáñez. Su eminencia, quien ha viajado anteriormente a Cuba, fue acogido con hospitalidad y respeto. Durante su estancia visitó lugares asociados a la actividad de la iglesia y otros sitios de interés, como el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, donde recibió información sobre el esfuerzo nacional para desarrollar las vacunas, los medicamentos e incluso equipamiento con los que el país se enfrenta a la pandemia de COVID-19. Acompañó al cardenal O'Malley, Jean-Pierre Gloder, nuncio apostólico de su santidad en Cuba. Junto al presidente de la República participaron el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, el jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Rogelio Polanco Fuentes, la jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido, Caridad Diego Bello, y Carlos Fernández de Cosío, director general de Estados Unidos del MINREX.
Las medidas impuestas a Cuba por el bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos no frenan la disposición de colaboración de la Unión Europea con la mayor de las Antillas. El segundo foro, Impulsando un Plan de Movilidad Urbana Sostenible en La Habana, muestra experiencias que pudieran extenderse a otros sectores de la economía y la sociedad cubanas. La accesibilidad fue el tema que abrió las sesiones de la segunda jornada del foro Impulsando un Plan de Movilidad Urbana Sostenible en La Habana, que tiene por sede la capital cubana hasta este viernes. La conferencia virtual estuvo a cargo de un equipo consultor de Ingerop, empresa líder e importante actor internacional en el sector de la ingeniería y la consultoría en movilidad sostenible, transición energética y medio ambiente. La cooperación internacional, en concreto la cooperación europea, ya se está implicando a través de este proyecto, un proyecto que apoya está ligado a futuras inversiones y es un proyecto también de análisis de estudios y de intercambios entre países para aportar ideas y en el futuro también inversiones para un transporte más ecológico, más humano, más eficiente, muy en relación con los retos globales que tenemos todos, cubanos, europeos y de otros países, de intentar disminuir el progresivo calentamiento global por formas de vida más ecológicas. La movilidad desde el enfoque de género también figuró en la agenda matutina del cónclave, que incluyó además contenidos vinculados a cómo realizar un plan de movilidad urbana sostenible y un diseño peatonal. El papel de los actores internacionales, bilaterales como Francia o multilaterales, es apoyar una dinámica y estudiar también con los socios de los proyectos las mejores soluciones al nivel técnico y también al nivel financiero para un desarrollo sostenible y resiliente en base a su experiencia en otros países con desafíos semejantes. La mirada desde las buenas prácticas en materia de movilidad urbana sostenible enfocó el intercambio vespertino, en el que también se desarrolló el taller sobre el diagnóstico del estudio que en esta materia concluyó en La Habana. Gisela Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un total de 7 fallecidos y un lesionado fue el saldo de un accidente ocurrido en la noche de este miércoles en la carretera Moa-Baracoa, cuando se impactaron de frente una camioneta marca Toyota perteneciente a la empresa constructora Integral número 3 y un Jeep particular marca Toyota. Los fallecidos se nombran Jorge Luis Ramírez Rodríguez, de 65 años, Jorge Merquiades Ramírez González, de 11 años, Vladimir Galano Peña, de 18 años, Elizabeth Arrastre Gay, de 16 años, Judith Matos Córdoba, de 27 años, Jean Mario Serrano García, de 55 años, Odileidis Matos Fabier, de 40 años. El ciudadano Raulín Mazó Correa, de 41 años, se encuentra hospitalizado con lesiones no graves. Aún se investigan las causas que provocaron este lamentable accidente. Buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía. Las cubanas Yaimé Pérez y Denia Caballero disputan a esta hora la gran final del lanzamiento del disco en la Liga del Diamante de Atletismo en Zúrich, Suiza. Las dos discóbolas cubanas están entre las 6 finalistas del evento y tienen como principales rivales a la campeona olímpica de Tokio, Valerie Allman, de Estados Unidos, y la legendaria croata Sandra Perkovic. En estos momentos, tras 4 intentos, Valerie Allman se mantiene en el primer puesto con un lanzamiento de 69 metros. Por Cuba, Yaimé es la principal candidata y tras su medalla de bronce olímpico busca revalidar su corona de diamantes ganada hace 2 años en Zúrich. Pérez es primera del ranking con 30 puntos y viene de ganar la parada más reciente en Bruselas. El resultado final de esta competencia lo tendremos en la revista informativa a tiempo real de esta tarde en el Canal Caribe y en la emisión estelar. Y el vicepresidente primero del INDER, Raúl Fornés, se reunió hoy con el comisionado de la Liga Profesional de Béisbol de Japón, Atsushi Saito,
en la sede de la liga, donde ambas partes dialogaron sobre las condiciones de contratación de más peloteros cubanos y el notable avance en la formación de los jóvenes talentos que integran franquicias japonesas, según publicó la Embajada de Cuba en Japón a través de sus redes sociales. Y en el béisbol japonés, precisamente, no fue una buena jornada para los cubanos. Los Dragones de Chunichi cayeron por paliza de 12 carreras por 5 ante las Carpas de Hiroshima, a pesar de que el tercer bate, Dayan Viciedo, aportó con un doble en 3 turnos y una anotada. El receptor Ariel Martínez recibió un boleto en su única aparición al bate y mantuvo su promedio en 255. Por su parte, los halcones de SoftBank no jugaron en la jornada de este jueves. Continuamos con notas de softball. 6 jugadoras cubanas contratadas en 4 equipos participaron en la Serie A de softball de Italia, que concluyó su fase clasificatoria esta semana. Las mejores actuaciones fueron para las lanzadoras Gillian Tornés, quien trabajó con el Carogno, así como Yamelki Guevara, quien lo hizo para el Old Parma. Según informa el colega Aduanis Hernández, la zurda Tornés terminó con balance de 6-4 y entre las 5 primeras en varios departamentos. La lanzadora granmense se llevó el liderato en entradas lanzadas con 70. Además, finalizó segunda en efectividad con un soberbio promedio de carreras limpias de 0.30. También fue la segunda lanzadora que más ponches propinó, con 111. Además de Tornés, las 6 softbolistas cubanas asumieron gran protagonismo en cada uno de sus clubes, con notables actuaciones en la mayoría de los casos. Pasamos al fútbol. Esta noche se disputará la 10ª fecha de las eliminatorias sudamericanas, con partidos que pueden comenzar a definir el futuro de las selecciones rumbo al Mundial de Qatar. Uruguay y Ecuador se miden por los puestos directos, mientras que Paraguay se enfrenta a Venezuela y Colombia a Chile, tratando de escalar posiciones. Por su parte, Argentina recibe a Bolivia y Brasil a Perú, tras el bochorno de su partido suspendido en la jornada anterior. Brasil pide respetar las reglas. El director técnico de la verde amarela Tite se expresó así el miércoles luego de la abrupta interrupción del superclásico con Argentina el domingo en Sao Paulo. El partido por la clasificatoria sudamericana al Mundial de Qatar 2022 fue detenido apenas 5 minutos iniciado el juego, por el ingreso de agentes sanitarios brasileños que señalaban a 4 jugadores argentinos de violar el protocolo anti-COVID y mentir en el registro migratorio de ingreso al país. A decisão justa é respeitar leis. La decisión justa es respetar las leyes. La decisión justa es, primero está la salud de las personas. La decisión justa es que el deporte es importante, pero tenemos una escala de importancia en la que la salud está por encima. Uma escala de importância em que a saúde ela está acima. La selección argentina niega que sus jugadores hayan mentido, y la FIFA debe decidir ahora el futuro del partido. El entrenador del albiceleste, Lionel Scaloni, lamentó la situación y dijo no tener ni idea de qué va a pasar o cuándo se reprogramará el encuentro. Bueno, la sensación, la imagino que la de todo el mundo futbolístico que esperaba un espectáculo de gran nivel, con los mejores jugadores del mundo y nos quedamos sin nada, sin ver esa posibilidad, en un momento, sobre todo a nivel nuestro, importante para jugar ese partido, y la sensación es extraña, fea. Brasil recibirá el jueves en Pernambuco a Perú, mientras que Argentina recibirá a Bolivia en el Estadio Monumental. Y en las eliminatorias de CONCACAF, México continúa liderando tras empatar con Panamá, que ha comenzado muy bien, mientras que Estados Unidos se recuperó tras un inicio complicado de la octogonal. El Tri sacó un punto de su visita a Panamá tras empatar 1-1. Rolando Blackburn adelantó a los canaleros, pero el Tecatico Corona logró el empate en la segunda mitad para mantener el invicto del equipo del Tata Martino. Por su parte, Estados Unidos subió al tercer puesto tras México y Canadá, luego de remontar en Honduras y terminar goleando 1-4. Los cambios en la segunda mitad funcionaron para los norteños, que se impusieron con goles de Anthony Robinson, Ricardo Pepi, Brendan Aronson y Sebastian Ledger. Así finalizan los deportes. Continúen con más información general en el noticiero del mediodía. Muy buenas tardes también para ti, Andy. Ahora cambiamos de tema. El Congreso de Colombia aprobó hoy en plenaria un proyecto de ley de reforma tributaria después de conciliar las propuestas debatidas en ambas cámaras el pasado martes. El próximo paso, Diana, para que el texto se convierta en una norma legislativa, pues será el visto bueno del presidente colombiano Iván Duque. Con el análisis sobre el tema, la periodista Anisley Torres. Anisley, bienvenida.
Buenas tardes. ¿Recuerdan ustedes las protestas que vivió Colombia hace pocos meses? Está claro que no fue una la razón de semejante conmoción social, sino un cúmulo de deudas, pero sí hubo un detonante y fue precisamente un proyecto de reforma tributaria. Aquella reforma hubo que engavetarla por ese enojo popular y su autor, el entonces ministro de Hacienda, me refiero a Alberto Carrasquilla, pues tuvo que ser sacrificado y renunciar para salvar un poco a un gobierno tan acribillado a críticas. Por cierto, para retribuirle ese sacrificio, el presidente Iván Duque acaba de ponerlo a dedo como codirector del Banco Central Colombiano. Jugadas habituales que dicen mucho de cómo esta élite se sabe cuidar los unos a los otros y que los cambios son pura cosmética. Al sucesor nombrado en Hacienda, José Manuel Restrepo, el presidente colombiano pues le dio el cargo y con él la misión de redactar otra reforma, pero que no le pusiera el país patas arriba de nuevo. Por tanto, esta que está a punto de llegar a la mesa de Duque en Nariño para que le estampe su firma es otro proyecto de reforma tributaria, pero que necesariamente es menos ambicioso, más sencillo y digamos menos conflictual para que fluyese rápido por su cauce legislativo y se aprobase lo antes posible. Y sí que fue express justamente una de las razones por las que varios senadores y representantes a la Cámara de partidos de la oposición decidieron levantarse y abandonaron sus asientos en el Congreso. ¿El por qué? Le dieron un texto de unas 100 páginas con otros documentos más el lunes en la noche para leerlos, discutirlos y aprobarlos el martes. Y el apuro era tal que ambas cámaras sesionaron de forma paralela y votaron en bloque los artículos para agilizar el asunto. Hubo bastante pocas modificaciones y solo 2 días después buscaron cotejar las versiones del proyecto discutido por el Senado y por la Cámara para tener un único texto. Todo muy acelerado, pero uno se pregunta, ¿al menos valió la pena este corre-corre? De que Colombia necesita una reforma tributaria, eso no lo pone en duda ninguno de sus ciudadanos, mucho más cuando el país, como sucede en todas partes del mundo, ha tenido que gastar y gastar lo no previsto, y más en tiempos de una pandemia de 1000 demonios. Hay que recaudar de alguna manera para tener con qué gestionar la economía doméstica y también dejar de inflar la deuda pública para no espantar la inversión extranjera y los créditos y todo ese aparataje económico internacional que siempre se la pone más difícil a los países en vías de desarrollo. Hay que recaudar, sí, pero el tema es si hay una norma tributaria justa, si pagan más los que más ingresan, si lo que se recauda se usa para lo que de verdad urge. Y aquí empieza la polémica siempre. Y en estos temas, el empresariado ala para su lado, los ricos para el suyo, la clase media se queda como en el medio y los que viven al día rezan para que el pan no les cueste más. La nueva reforma de Duque, desde el título, está pensada para seducir. No se llama reforma tributaria, sino ley de inversión social. Tiene un grupo de propuestas que completan esta seducción. Hablo de estimular a empresas que empleen a los jóvenes, por ejemplo, matrículas universitarias sin costo para jóvenes que no pueden pagarse estudios, ampliar los subsidios y los bonos de ayuda a familias vulnerables, prebendas para las empresas o negocios que se han afectado por la pandemia, no afectar con nuevos impuestos ni las pensiones, ni la canasta familiar, ni otros productos básicos. Y todo esto parece bueno, pero en el fondo son mínimos indispensables que dejan al descubierto las fallas históricas, porque por ejemplo, fueron los jóvenes en masa los que tomaron las calles en abril y mayo pasado, porque son una generación que se siente perdida en un país de abultada desigualdad. Hay asuntos de fondo que no se abordaron en la reforma. Por ejemplo, las grandes fortunas del país quedaron intocables. Y si bien pusieron la carga tributaria en el sector empresarial, pues no hubo distinciones ni entre pequeños, medianos y grandes conglomerados empresariales. Y estos son solo 2 ejemplos de muchísimos más que evidencian que faltó equidad tributaria y algo que se denomina tributación progresiva, porque la vida económica es cambiante y los ingresos cambian, igual deberían cambiar los impuestos. En fin, una norma que en apariencia ha sido más consensuada, más aceptada, pero como dice el dicho, parece ser más pan para hoy y hambre para mañana. Así como le cuento, buenas tardes. También para ti, Anisley. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió esta mañana al compañero Evo Morales Saima, presidente del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Durante el fraternal encuentro se intercambió sobre la situación regional e internacional.
El expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia reiteró su solidaridad con el pueblo cubano. Díaz-Canel, por su parte, agradeció los mensajes de apoyo de Evo y el donativo de alimentos e insumos médicos enviado por el gobierno y pueblo de Bolivia el pasado mes de agosto. En el encuentro participó el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. La empresa cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios S.A. anunció la eliminación de las restricciones de cantidad y peso de equipaje para los viajeros que lleguen a la nación por los polos turísticos de Varadero en Matanzas y Cayo Coco en Ciego de Ávila y ratificó la persistencia de los 14 días de aislamiento. Un comunicado del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero indicó que los viajeros que lleguen a esa terminal aérea podrán acompañarse del equipaje con un peso de hasta 120 kilogramos como establece la ley y mantienen las medidas vigentes de excepción de pago de medicamentos y alimentos. Además, las pruebas de PCR se realizarán en el hotel del viajero y no en el aeropuerto, como establecía el protocolo anterior. Amigos japoneses y cubanos residentes en esa nación asiática enviarán en los próximos días un donativo con 25 ventiladores pulmonares con sus carros de soporte, trajes protectores, jeringuillas, mascarillas, guantes y protectores faciales. Los ventiladores pulmonares serán enviados a las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Con vistas a solicitar el autorizo de uso de emergencia del anticuerpo monoclonal Nimotuzumab contra la COVID-19, el Centro de Inmunología Molecular realiza un estudio observacional extendido en la práctica médica a 500 pacientes, donde se recopila información sobre la efectividad del producto. El Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar informó que tiene en desarrollo el Verticid, un biopreparado seco en polvo que se utilizará para el control de la mosca blanca y otras plagas y que en condiciones de campo se realizan 4 aplicaciones para una dosis semanal de 5 kilogramos por hectárea. La empresa nacional de investigaciones aplicadas anunció esta semana la celebración oficial del taller IBESCONS 2021, esta vez en formato virtual y enfocado en el impacto de los estudios ingenieros geológicos y otros servicios afines que tributan al desarrollo infraestructural cubano. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Como expresión de la solidaridad internacional con nuestro país, el Sistema de Salud en Moa recibió un donativo de recursos para la atención médica procedente de Holanda. Esa nación consolida sus históricos lazos de amistad con Cuba y en particular con el pueblo y la industria del níquel en esa localidad. La solidaridad no tiene precio, en cambio tiene mucho valor, sobre todo cuando se practica en momentos que más urge una ayuda. Por eso es muy bien recibida la colaboración desinteresada de amigos holandeses de la firma Nirin. Sus directivos y trabajadores enviaron a Cuba y en particular a Moa una carga significativa de recursos materiales para el sector de la salud. Nirin es una naviera extranjera 100% holandesa que lleva muchos años de trabajo en nuestro país, que tiene lazos históricos para el tema de la transportación de mercancías. Comentarte que esto ha sido una iniciativa propiamente de la dirección de la naviera, de apoyar en esta situación que tiene el país, en específico nuestro municipio. Han hecho este donativo desinteresadamente por alrededor de los 45.000 euros. Unas 50.000 mascarillas faciales, 150.000 guantes médicos y $500,000 de jeringuillas y agujas fueron el total de la mercancía que trajo a la ciudad moense la solidaridad de los amigos de Holanda. Su envío resulta muy beneficioso para la asistencia a los pacientes en la lucha de nuestra localidad contra la pandemia de COVID-19. Se favorecerá principalmente al Hospital Guillermo Luis, pero llegará a todas las unidades del sector, es decir que los 2 policlínicos también se van a beneficiar y los centros de sospechosos y de positivos que tenemos en el municipio. Decir 45.200 euros es una descripción demasiado fría y vacía de lo que significa e importa el donativo de Nirin a Cuba y a Moa. El envío es, eso sí, la expresión más genuina de hermandad entre pueblos lejanos geográficamente, pero cercanos en valores y en ética. Junior Aguirre y Yuliesca Hernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
tardes. Esta mañana quedó inaugurada una instalación colectiva iniciativa liderada por el artista Alexis Leiva Cacho. En coordinación con el Consejo Nacional de Artes Plásticas, la Expo Salud del aniversario 61 de los CDR está ubicada en las calles San Lázaro y Oquendo, Centro Habana. Participan artistas de varias generaciones, así como estudiantes de la Universidad de las Artes y de San Alejandro. El ensemble Alejandro García Caturla es resultado de la obra musical conjunta de estudiantes y profesores del Centro para la Enseñanza Artística de Villa Clara. Un año de experiencia en medio de la pandemia no ha cejado el empeño y entusiasmo de montar y ejecutar lo mejor de la música cubana. El trabajo semipresencial y las redes sociales han contribuido a este resultado artístico. Iniciativa de los músicos santaclareños Joanca Suárez y Osmel Cedeño ha sido la creación del ensemble infantil Alejandro García Caturla, que cuenta con la participación de profesores y alumnos de la enseñanza artística, apoyados por sus familiares. El ensemble Alejandro García Caturla está conformado por diferentes familias de instrumentos, como las cuerdas frotadas, las cuerdas pulsadas, la percusión, instrumentos de viento, madera y metal. Realmente son estudiantes de la escuela de diferentes niveles, es decir, de nivel elemental y nivel medio. El trabajo que se hace en la agrupación, el montaje de música del director de que ya mencioné, Michael Elizalde, tercero importantísimo de nuestro país. Se están haciendo trabajos dentro de la comunidad, se han hecho presentaciones en unidades de la base de la FARC, junto con la brigada de la Unión de Jóvenes Comunistas. El ensemble distingue por el rescate, montaje y ejecución de la música netamente cubana, que propicia una fresca sonoridad en voces de los jóvenes talentos, quienes están muy motivados. La dirección musical y los arreglos son del maestro Michael Elizalde. También Yolanda Martínez, la directora del coro provincial, que nos abrió las puertas del local y ahí ensayamos, hacemos los ensayos y hasta ahora ha sido un trabajo muy lindo que ellos han visto, los logros que se han ido teniendo. Participaron en el Festival A Tempo con Caturla, también realizaron un videoclip para la jornada martiana, Soy Martiano, Soy Revolución de la Sociedad Cultural José Martí, un video de la canción Cuba, que linda es Cuba. La pandemia llegó y nos quedamos montando una suite que realizó Michael de 4 temas de Silvio Rodríguez, Quien Fuera, El Reparador de Sueños, también Venga la Esperanza y El Necio. Para completar el diseño cultural y sonoro de Santa Clara, la ciudad cuenta con el ensemble Alejandro García Caturla, resultado evidente de la enseñanza artística cubana. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el aniversario del inicio de la lucha de independencia de México fue conmemorado en el Teatro Nacional de Cuba con el concurso de interpretación Viva México. Expresión del histórico vínculo entre México y Cuba fue el concurso de interpretación Viva México en su edición 24. El jurado otorgó el gran premio a Denis Quesada, el primero a Dianela Hernández. El segundo lugar fue para Amanda Arrebato, merecedora también del premio Revelación de la emisora Radio Taíno. Tania Salazar obtuvo el tercer galardón. Presidido por Hugo Oslé, el evento Viva México mostró un recorrido por la creación musical mexicana, gustada expresión de la cultura del país azteca. Nereida López, directora del Teatro Nacional, envió el valioso libro Noble Habana a la Embajada Mexicana mediante la directora de Relaciones Internacionales del Ministerio de Cultura. El próximo 16 de septiembre se cumplirá el 211 aniversario del llamado del cura Hidalgo a levantarse en armas para luchar por la independencia de México, otro hito en la historia de América. Loli Esteves, Sistema Informativo. Con este reporte concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para Didagné. Y en 9 municipios de Guantánamo inició con éxito la segunda dosis del proceso de intervención sanitaria en la población, donde participan más de 185.000 guantanameros mayores de 19 años. Este proceso se suma a diferentes acciones que implican a varios pobladores en el trabajo comunitario para contrarrestar la dispersión de la COVID-19. El territorio de Manuel Tames es un ejemplo fehaciente de ello.
Donatila, a sus 91 años, recibió su segunda dosis de Abdala en el municipio guantanamero de Manuel Tames. Muy bien, mijo, porque he pasado mucha enfermedad, pero aquí estoy para. Y le agradezco mucho a este pueblo, a este país, porque ha sido bueno. Junto a ella se vacunan otros tamenses con el inmunógeno que representa la confianza y seguridad ante un contexto muy complejo en Guantánamo. Con Abdala veo al comandante en jefe, un promotor de esas vacunas, que es para salvar a la población, que le pongan el corazón a la vacuna, que nos sentimos muy orgullosos. Mientras tanto, Félix, portador privado, apoya los servicios sanitarios, un gesto parecido al de Yusmeri Pacheco, Gloria Deportiva de Sopol, que reúne en su ciudad natal a los mensajeros. Estoy trasladando la vacuna de 7 de la mañana, comienza en función hasta las 4, 5 de la tarde, y si tuviera que hacer de ambulancia lo haría sin problema alguno, porque bueno, el país está atravesando una situación muy difícil con el tema de los carros y más de las ambulancias. 10 meses atendiendo la mensajería, organizo, pongo los carteles de aislamiento y ha sido una tarea un poquito difícil, pero bueno, hemos logrado organizar, aunque jamás ha llegado al pico, porque a veces hemos tenido hasta 200 casas en aislamiento, pero nos hemos desenvuelto muy bien, el pueblo está muy agradecido con nosotros. Así se imbrica toda la sociedad en su conjunto para enfrentar a la COVID-19. De ahí que Donatila convoque como madre de familia a aumentar la percepción del riesgo y cuidar la vida. Bueno, igual que me cuido yo, digo cuídense porque si nosotros no nos tratamos de cuidar, yo tengo 9 hijos, le digo no, que todos se vacunen, que no se quede nadie sin vacunar, porque esa es la salud de nosotros. El camarógrafo Lorenzo Ramos y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Nosotros nos veremos mañana a la 1 en punto, claro está. Muy buenas tardes. Buenas tardes.